La voz del alma. Las grandes lecciones de la vida son como regalos caídos del cielo. Por lo general no vienen en empaques llamativos. Sin embargo, su contenido es tan valioso que nos enriquece para siempre. Este es uno de ellos. A finales de la década de los 80 estaba por terminar mis estudios secundarios. Era mi obligación como estudiante cumplir con un número de horas de servicio comunitario. Recuerdo que no le di la importancia que esto merecía en su momento, y cuando algunas de mis compañeras ya casi terminaban, yo apenas comenzaba mi búsqueda. Una de ellas me habló acerca del Instituto Nacional para Ciegos, o INSI, que era uno de los pocos lugares donde aún estaban recibiendo estudiantes, porque necesitaban alguna ayuda externa. Me dirigí con prisa esa misma tarde a las instalaciones de ese lugar, pero para ser honesta, jamás habría acudido allí si de mí hubiese dependido. Nunca en mi vida había tratado con alguien que tuviera un impedimento físico, por lo tanto me sentía insegura y desconfiada. A algunas personas les agrada la ayuda de otros, pero a otras les molesta. Se frustran porque no quieren que los vean como a unos inútiles. Hoy, al escribir esta historia y recordar aquellos momentos, debo admitir que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Cuando llegué a las instalaciones del INSI me atendió su director, quien tenía una deficiencia visual parcial. Esto me tranquilizó porque sabía que, aunque con dificultad, él me estaba viendo. Su comportamiento y su manera de hablar me indicaban que se trataba de una persona muy educada. Me presenté con él y le manifesté la razón de mi presencia. Pasó a explicarme de qué se trataba el programa, la certificación a la cual me haría acreedora si culminaba mi labor, y me explicó que las tareas a realizar eran dadas directamente por el miembro del INSI a quien el estudiante fuera designado. Por último me dijo: solo hay una persona que carece de ayuda externa. Se trata de un joven que es un tanto exigente y gruñón. Para que se haga una idea, ha trabajado como con 5 estudiantes y lo máximo que lo soportan es una semana. ¿Quiere usted intentarlo?, me preguntó. Sin pensarlo decidí que no tenía opción y así se lo dejé saber al director. Me dijo que regresara el viernes a las 9 de la mañana porque en ese momento el gruñón no estaba. Los días siguientes fueron de angustia porque no me alcanzaba la imaginación para saber lo que me esperaba. Como no hay fecha que no se cumpla, llegó el viernes y allí estaba yo en el INSI muy puntual. Los discapacitados que no tenían dónde vivir residían allí mismo. Era un lugar modesto y contaba con las instalaciones necesarias. Me presenté con el director y él, sin espera alguna, me llevó al lugar donde estaba el gruñón. Lo encontramos apartado bajo la sombra de un árbol, sentado en una banca, ensimismado en sus pensamientos. Al verlo, inmediatamente supe que su ceguera era total, porque sus ojos estaban caídos y de un color blanquecino. Esto me ocasionó más angustia. Yo no sabía qué decirle, qué hacer, cómo tratarlo, y con las referencias que tenía, estaba envuelta en el pánico. El director lo saludó, le dijo que yo era la nueva estudiante, le dio mi nombre y lo instó a que me dijera lo que podría hacer por él. Me tendió su mano, la que estreché de manera rápida y temerosa. Me dijo que su nombre era Carlos Evelio y que vivía allí mismo. Me invitó a sentarme junto a él y nos quedamos en silencio algunos instantes, que para mí fueron eternos. Pasó a decirme que tenía un horario bastante limitado porque estaba estudiando 2 carreras, español y literatura y filosofía y letras, que también practicaba natación y en ese momento ostentaba el título de campeón sudamericano de natación. Yo lo escuchaba atentamente, sin pronunciar ni una sílaba, pero estaba impresionada de sus logros. Me habló de los estudiantes que le habían designado antes, que para su infortunio eran holgazanes y poco serios, pero no cumplían con sus deberes y pretendían que les firmara su planilla de asistencia. Mi mente remolineaba tratando de encontrar las palabras para responderle, y la lucha interna que libraba era infernal, porque estaba silenciando todos esos prejuicios que yo misma me había creado. Al fin logré calmarme y le hice saber mi disposición de ajustarme a sus requerimientos. Me preguntó qué grado estaba cursando y en qué colegio, y esto me abrió una pequeña ventana para entablar una conversación más animada. Le dije que hacía 1 año había llegado a la ciudad porque provenía de Venadillo, un pequeño pueblo a 1 hora de allí en dirección norte, y que la razón por la cual estaba en la ciudad
era porque pronto terminaría mis estudios secundarios y luego iría a la universidad. En ese mismo instante me propuse olvidarme de la ceguera de mi interlocutor y concentrarme más en el diálogo. Así me fue más fácil. Aquellas primeras semanas fueron tensas, pero trabajé con dedicación y estaba muy atenta de las recomendaciones que Carlos Evelio me hacía. Asistía al INSI martes y viernes de 9 a 11 de la mañana. Poco a poco me fui ganando su confianza y entonces comenzamos a hablar sobre distintos temas. Una mañana dijo que no íbamos a hacer ninguna labor relacionada con sus estudios ni su actividad deportiva, que íbamos a descansar. Caminamos un poco por la plazoleta de la institución y nos sentamos en una de las bancas. Sin preguntárselo, me contó que su ceguera no era de nacimiento. Me dispuse a escucharlo con atención. Cuando cumplió 18 años, que en Colombia equivale a la mayoría de edad, compró una motocicleta. Un día, con algunos de sus amigos, decidieron emprender camino desde Ibagué, ciudad ubicada en el centro de Colombia, hasta Cartagena. En aquella travesía, cuando Carlos Evelio pretendía sobrepasar un vehículo, muy cerca a una curva, aceleró su motocicleta y una vez impulsado, apareció una tractomula de la misma en su lado contrario y sin poder reaccionar, chocó aparatosamente contra el enorme camión y terminó debajo de ésta con su cuerpo casi acabado. Cuando despertó, se encontraba en la clínica completamente vendado y con un dolor delirante. Al recuperar completamente el conocimiento y al retirársele las vendas, después de varios meses en la clínica y de demorados procedimientos quirúrgicos, el personal médico le dejó saber que había perdido la visión por completo. Carlos Evelio tenía como 23 años y durante sus últimos 5 había luchado contra el mundo, pero especialmente contra sí mismo, para aceptar su nueva realidad, de vivir en penumbra. Después del accidente intentó quitarse la vida varias veces, sin éxito, porque no concebía la vida en aquellas condiciones. Sin embargo, gracias a personas que lo amaban, había pasado por algunos centros de rehabilitación donde se había fortalecido. Y ya en el INSI, donde adelantaba sus estudios universitarios y había descubierto su talento en el campo de la natación, se sentía más confiado y esperanzado de la vida por venir. Carlos Evelio había ganado independencia, recibía ayuda económica para sus estudios y tenía algunas empresas que lo patrocinaban en el deporte. También se desenvolvía muy bien con el braille, que es un sistema de comunicación con puntitos en relieve que los ciegos aprenden para leer y escribir. El saber acerca de aquellas trágicas vivencias de alguna manera me hacía comprender la razón por la cual, bajo ciertas circunstancias, Carlos Evelio era una persona temperamental. Una mañana, Carlos Evelio me dijo que quería pedirme un favor muy especial, que le grabara un libro en cassettes, que era un mecanismo de archivo de información, que hoy equivale a una USB, obviamente si yo estaba de acuerdo en hacerlo, que compraría una pequeña grabadora y de esta manera lograríamos convertir aquel libro que había leído antes de quedarse ciego y que significaba mucho para él, en un audiolibro que podría escuchar cuando quisiera. Y concluyó diciéndome: usted tiene una voz muy especial, llega al alma. Cuando hablamos puedo imaginarme claramente cada situación o cosa que usted esté describiendo. Además es muy dulce, por esta razón he decidido pedirle este favor. No puedo negar que ligeramente volví a mis prejuicios pasados y me pareció una idea un tanto extraña. Incluso por sus generosas palabras, hasta llegué a pensar que se estaba enamorando de mí. Sin embargo, me tranquilicé. Le dije que no tenía problema, que era la primera vez que haría algo así, pero intentaría lo mejor. Días más tarde, tal como me dijo, compró la grabadora y los cassettes. Me entregó el libro, cuya carátula y hojas se veían desgastadas y frágiles. Se notaba que lo llevaba consigo siempre. El libro narraba la historia de una joven pareja muy enamorada, pero que por capricho de la vida, los enamorados tomaron rumbos diferentes y aquel mágico amor se desvaneció en el misterio del tiempo. Carlos Evelio tenía una novia antes de perder la visión, con quien había compartido un tiempo muy especial, pero debido a la incapacidad en la que terminó, al cambio radical de su temperamento y a la frustración que aquel trágico episodio le generó a su vida, su novia lo abandonó. En verdad me sentía muy conmovida por las experiencias y los cambios tan drásticos a los que se había enfrentado Carlos Evelio.
Parecía que la vida le había jugado una mala pasada, pero a pesar de toda aquella adversidad, tenía una fuerza y una tenacidad digna de admiración, además de una prodigiosa inteligencia. Inicié las grabaciones del libro y cada vez que terminaba con un cassette, lo escuchaba y al parecer esos pasajes de la lectura le traían hermosos recuerdos, pues se alegraba. Me expresaba su gratitud siempre con palabras muy generosas acerca de mi voz y lo bien que se escuchaban aquellas cintas. Fueron 15 cassettes que grabé por ambos lados con el contenido del libro. Terminé un poco antes de acabar con mis horas comunitarias. Una mañana abordamos un bus hacia una de las empresas que lo patrocinaban. Yo desconocía por completo el recorrido y sin preguntarme nada sobre puntos de referencia o algo así para llegar, él sabía exactamente dónde debíamos bajarnos del bus. Esto podía hacerlo, según me dijo, porque cada lugar tiene sonidos que lo identifican de manera particular. Su habilidad me dejó muy impresionada, pues debido a su ceguera, Carlos Evelio había desarrollado extraordinariamente otros sentidos como el oído. Carlos Evelio se estaba preparando para una competencia en República Dominicana. Entrenó fuertemente y viajó hasta ese país. Para sorpresa mía, cuando regresó, me mostró la estatuilla y la certificación que lo acreditaban como campeón panamericano de natación. Según sus propios comentarios, fue un triunfo extraordinario y fue algo que le trajo felicidad y orgullo de sí mismo, porque era el fruto de sus esfuerzos. El último día de mi servicio me entregó unos hermosos aretes artesanales de ámbar que había comprado en República Dominicana, en agradecimiento por el trabajo que había hecho para él. En ese momento entendí que nos habíamos hecho amigos, como cómplices con Carlos Evelio, que todos aquellos miedos y prejuicios que me acompañaron al principio no eran más que monstruos inventados por mí a causa de mi ignorancia y de la influencia de otras personas que nunca llegaron a conocer a Carlos Evelio. Nos despedimos con un abrazo fraternal y nos deseamos lo mejor. Sin duda esta experiencia fue un regalo maravilloso que la vida me dio, porque el gozo que sentí de poderlo ayudar, de darle mi compañía, de secundarle sus deseos y verlo contento, fue la mejor paga que he recibido en mi vida. Aunque sé que Carlos Evelio quedó muy agradecido conmigo, estoy convencida que quien se llevó la mejor parte de esa experiencia fui yo. Aprendí en un corto periodo de tiempo lo que muchos tardan toda una vida para comprender, que hay más regocijo en dar que en recibir. Aprendí a tratar a Carlos Evelio con admiración, respeto y cariño. Ya no me era difícil iniciar cualquier conversación con él, aunque fuera sobre su discapacidad. Él me enseñó a ver la adversidad desde un punto de vista que jamás hubiera imaginado, la tenacidad. En él pude ver que la disciplina y la perseverancia son más importantes que el mismo deseo de salir adelante. También me enseñó que muchas veces, para no sentirnos afectados por el sufrimiento de otros, simplemente los ignoramos. Nos alejamos de ellos sin permitirnos conocer toda esa luz que llevan dentro. Pero en mi opinión, debemos cambiar nuestra percepción, acercándonos a aquellas personas que viven experiencias distintas a las nuestras, que son estigmatizados o marginados por el mundo. Seamos esos ángeles que muchos esperan. Al recordar esta experiencia, me di cuenta que Carlos Evelio fue la primera persona en elogiar mi voz, pero lo había olvidado. Hoy, cuando hago estas historias para mi canal de YouTube y escucho o leo los bondadosos comentarios de quienes me oyen, reconozco que Carlos Evelio tenía razón, pues nadie mejor para juzgar lo que escuchaba. Él me conoció a través de mi voz, percibió mis palabras sinceras, confió en mí y pude llevarle un mensaje amable de sus semejantes. Espero que tú, a través de estas historias, puedas entregar al mundo también todo aquello que tienes para dar, un mensaje de amor, de bondad o de luz, pero en verdad te digo que la recompensa es mucho mayor a lo que esperas. Como sabiamente lo dijo Tolstoy, no te mueras con tu música. Soy Ninfa Moreno.